¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de YouTube. Estamos listos para iniciar un nuevo estudio de la Biblia, acompañado siempre de nuestro material que es la lección de Escuela Sabática, el libro de Marcos, pero también acompañados de la Biblia. Justamente yo estoy aquí ubicado en los capítulos que vamos a estudiar en el día de hoy, y es que hoy vamos a aprender algunas enseñanzas de Marcos capítulo 4. Especialmente vamos a estudiar la parábola del sembrador. Yo creo que esta parábola muchos de nosotros la hemos escuchado, pero hay grandes enseñanzas detrás de esta parábola. Y al igual que esa, hoy vamos a estudiar dos parábolas más acerca de la luz y también del crecimiento de la planta. La gran pregunta es, ¿qué quiere Dios enseñarnos para este tiempo con estas parábolas de Marcos capítulo 4? Así que eso vamos a desarrollar en el día de hoy, pero antes quiero presentarme para aquellos que por primera vez están viendo este video. Yo soy el pastor Anthony Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista aquí en el Perú, y siempre es una alegría, un privilegio poder tener nuevos amigos en esta comunidad. Gracias a todos los que en esta semana han escrito en los mensajes dando a conocer qué fue lo que más aprendieron de la lección de la semana anterior, y realmente grandes opiniones, lindas opiniones. Muchas gracias por hacer y dar ese feedback para aquellos que también están empezando a estudiar la palabra de Dios. Y gracias también a todos los que se han suscrito al canal de YouTube. Ya somos 94,000 suscriptores aquí en este canal, y pues te invito, si es que aún no lo has hecho, a que puedas unirte a nuestra comunidad y de esa manera seguir creciendo y compartiendo el Evangelio a otras personas. Vamos a orar como cada semana para pedir a Dios que sea Él quien sea nuestro maestro en esta semana de estudio de la Biblia. Acompáñame. Querido Dios y Padre, una vez más estamos delante de tu presencia, porque tu palabra solamente puede ser leída, apreciada e interiorizada por el poder de tu Santo Espíritu. Por eso, Señor, quiero pedirte que acompañes a cada uno de los que están allí en casa, en un hospital, en un automóvil, en el trabajo, a pie, donde quiera que estén, Señor. Seas tú con cada uno de ellos, y que este mensaje pueda llegar a quien debe llegar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, vamos a leer nuestro texto principal de la semana, que está en Marcos capítulo 4, versículos 24 y 25, que dice lo siguiente. Dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que miden, los medirán otros, y aún les será añadido. Al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aunque lo tiene, le será quitado. Durante esta semana vamos a estudiar únicamente el capítulo 4 del libro de Marcos, y vamos a enfocarnos en un tema especial que va a lo largo de los 4 evangelios sinópticos, y me estoy refiriendo a las parábolas. De hecho, cada vez que Jesús hablaba, lo que Jesús buscaba, o el objetivo de Jesús a través de estos relatos breves, era impactar la vida de un oyente con cosas cotidianas, cosas que sean familiares para el oyente. Por eso es que en esta semana vamos a ver 3 cosas claves: el sembrador, vamos a hablar de la luz y vamos a hablar de la planta. Cosas que eran muy básicas de entender en la figura, y tan grande era Jesús como predicador para que a través de estas imágenes Jesús dejara lecciones no solamente para ellos, sino que vamos a ver que hay grandes enseñanzas también para nosotros. Y un punto importante cuando vayamos de aquí en adelante a estudiar las parábolas es que Jesús enseñaba basado en la naturaleza. Usaba muchos recursos de la naturaleza para hablar a la gente, para ilustrar a la gente acerca del Evangelio, acerca de la salvación, acerca del reino de Dios. Y es interesante también que Jesús hablaba en parábolas no solamente por lo que ya hemos explicado, que era un lenguaje sencillo de comprensión para los oyentes, sino que además recordemos que donde Jesús iba, ¿quiénes más lo acompañaban?
Tú me vas a decir los discípulos. Bueno, es una respuesta correcta, pero yo no estaba pensando ahora en los discípulos. ¿Saben en quién estaba pensando? En los escribas y los fariseos. Donde Jesús iba, allí también estaban los escribas y estaban los fariseos. Entonces Jesús usaba el recurso de las parábolas, uno, para que no cayera, entre comillas, en la trampa de los fariseos, y en segundo lugar, porque a través de las parábolas también Jesús mostraba la condición de estos fariseos. Así que realmente el estudio que tenemos en esta semana va a ser muy importante. Empecemos entonces nuestro desarrollo día por día. Vamos al día domingo de la lección y lleva por título La parábola del sembrador. Vamos en esta primera parte a estudiar esta parábola y ver algunos puntos que necesitamos entender antes de ir a la interpretación de esta misma. Así que vamos a leer la Biblia y vamos a empezar leyendo el versículo número 1 y 2, que dice lo siguiente. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él tanta gente que subió a una barca que estaba en el mar y se sentó mientras la gente se quedaba en la orilla. Entonces les enseñaba por medio de parábolas muchas cosas y les decía en su enseñanza. Recordemos que la sociedad en la cual Jesús vivía, la sociedad judía de aquel tiempo, era una sociedad agraria. ¿Qué significa esto? Que dependían de la siembra, del cultivo, de la cosecha para poder crecer económicamente y subsistir como nación. Por lo tanto, lo que Jesús hace es usar un recurso, que bien es cierto, es la parábola, pero usando una ilustración agraria, lo cual era muy sencillo para entender para los judíos. Vamos a ver entonces de qué trata esta parábola. Versículo número 3 dice lo siguiente. Oíd, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, se quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces añadió, el que tiene oídos para oír, oiga. Algunas consideraciones en el día domingo de la lección. Primero, el sembrador es el mismo, mejor dicho, para los 4 suelos donde caen las semillas, el sembrador es el mismo. Número 2, la semilla es la misma. ¿Ok? Número 3, el terreno es diferente. Miren esto, el sembrador es el mismo, la semilla es la misma, pero el terreno es diferente. Hay 4 tipos de suelo. El primero es el que cae junto al camino, el segundo es el que cae entre pedregales, el tercero es el que cae entre espinos y el cuarto es el que cae en buena tierra. De estos 4 suelos, la semilla cae en 3 suelos, pero fracasa el crecimiento de esa semilla. Solamente de los 4 suelos, en uno es donde sí hay verdadero crecimiento. Mejor dicho, en 3 hay fracaso, pero en uno hay éxito. La pregunta es, ¿por qué fracasó el crecimiento de la semilla en estos 3 primeros terrenos? ¿Es culpa de la semilla o era culpa del suelo? Bueno, la interpretación de esto vamos a verlo ahora en el siguiente día de la lección. Vamos al día lunes de la lección que lleva por título La interpretación de Jesús y vamos justamente a desarrollar y a entender qué significó esta parábola. Así que vamos a la primera parte y vamos a leer el versículo número 14 que dice lo siguiente. El sembrador es el que siembra la palabra. Tú podrás decir, pero pastor, esto es algo obvio. El sembrador es el que siembra. Sí, pero aquí nos está dando ya un primer vistazo de cuál era el propósito, cuál era la enseñanza de la parábola.
Aquí Jesús está hablando de sembrar la palabra. Por lo tanto, Jesús está hablando de la predicación del Evangelio. Jesús está hablando aquí de que el Evangelio necesita ser colocado en el corazón de las personas. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Entendamos aquí que por la situación en que vivían los judíos y todas las ciudades que vivían en aquel tiempo, o que existieron en aquel tiempo, eran ciudades amuralladas. Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la parábola? Bueno, que los sembradores, cuando salían a sembrar, no lo hacían dentro de las murallas donde estaba la ciudad, lo hacían fuera de ellas. Y esto es tan importante porque necesitamos entender que una persona se sentía protegida dentro de sus murallas. Cuando salía de las murallas era una especie de una tierra en peligro, una tierra de nadie, algo que podía suceder porque ya estaban fuera de la seguridad. Cuando el texto bíblico dice que el sembrador salió para sembrar, ¿saben qué viene a mi mente? Jesús, el sembrador. Jesús, porque Él dejó su seguridad ahí en el cielo, dejó la comodidad que Él tenía para venir a tierra de nadie, para venir a un mundo caído, a un mundo lleno de pecado. No voy a decir sin saber lo que le iba a pasar, porque Él sabía muy bien, pero con esa convicción de que necesitaba dejar su comodidad para venir a este mundo incómodo y lleno de pecado. Esta parte es muy fuerte de entender, porque nos muestra el deseo firme de Jesús de que el mensaje llegue a cada corazón, de que dejar su seguridad para salir a sembrar en un mundo de pecado no era cosa fácil, y que tristemente no le damos el valor que merece la predicación del Evangelio. Vamos entonces a ver cada parte de esta parábola y entender qué enseñanzas hay para nosotros. Vamos a leer el versículo número 15, que dice lo siguiente: los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo algo que es de mucho valor para mí, yo voy a intentar y resistir a tal punto de no soltar lo que es mío. Tal vez porque es un bien preciado, tal vez porque es alguien a quien yo amo, porque tal vez es alguien o algo de mucho valor. Yo resisto, pero cuando no resisto, cuando suelto fácilmente, es porque algo no me interesa. Simplemente lleva su vida, y cuando el diablo viene y el diablo le arrebata lo más preciado, que es Cristo, pues ellos no ponen resistencia. Es más, probablemente hasta ni siquiera se dieron cuenta de que el diablo vino a arrebatarles algo. ¿Por qué? Porque no están atentos a lo que ocurre. Ese es el primer grupo. Vamos ahora a ver al segundo grupo. Dice lo siguiente en la Biblia: de igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que al oír la palabra, al momento, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantienen firmes. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Ahora, a medida que vayamos comprendiendo las parábolas, queridos amigos, no pienses tanto en alguien que está fuera de la iglesia o en alguien a quien el mensaje no ha llegado. No digo que está mal, está muy bien. Pero creo que también es importante pensar que tal vez uno de los suelos donde caen las semillas es nuestro propio corazón. Eres tú, es mi vida, es tu vida. O sea, trata de reflexionar en cada uno de estas interpretaciones, porque tal vez no es para tu vecino, no es para fulano o sutano, tal vez es para ti, es para mí, me dejo entender. ¿Qué dice la Biblia acerca de este segundo grupo? Primero, que cae sobre piedras. Lo segundo que dice es que ellos sí son gente que recibe la palabra. Es más, lo reciben con gozo. Hay un sentimiento de por medio. Pero como la vida, amigos, no puede estar basada únicamente en lo que sentimos, ese gozo se disipa. ¿Y cuándo el gozo se disipa? Cuando llegan las pruebas,
cuando llegan las persecuciones. Es decir, son personas que en la persecución, que en las pruebas de la vida, pierden el gozo. ¿Me dejo entender? Pero además de eso, no se mantienen firmes. O sea, no solamente pierden el gozo, pierden la alegría de tener a Cristo en el corazón, sino que tambalean en la fe. Y esto ya es preocupante. Pero además de eso, hay algo que a mí me llama la atención. Es que por el mismo hecho de que cae sobre pedregales, esto significa que la raíz no une a la roca. Mira esto. La raíz de la semilla o de la planta no une a la roca. Y por cuanto no hay unión, la planta que pasa o la semilla que pasa, simplemente no va a crecer. Simplemente no va a fortalecerse. Cuán importante es que la raíz se una de manera firme a la roca. ¿Y quién es la roca? Es Cristo Jesús. Pues de igual manera, la única manera de sostenernos frente a las pruebas, frente a las tribulaciones, es cuando nuestra vida está cimentada en la roca. La única manera de poder crecer a pesar de las pruebas, de crecer a pesar de las dificultades, es cuando nuestra vida está puesta sobre la roca. El problema de este segundo grupo es que están felices porque reciben la palabra, pero piensan que la vida es color de rosa. Piensan que por entregarse a Cristo nunca más van a tener problemas. Y voy a decir algo más, y espero no herir a nadie, pero lo digo con todo corazón. ¿Cuál es la motivación por la cual yo sigo a Jesús? ¿Es solamente porque quiero recibir un milagro de Él? ¿O es porque quiero ser salvo por Él? Pues el problema de este segundo grupo es que cuando llega la tribulación, ellos dicen, pero ¿por qué tengo tribulación si ya me entregué a Cristo? ¿Por qué tengo problemas? ¿Por qué tengo enfermedades? ¿O por qué Dios no me sanó de enfermedad si ya me entregué a Él? Bueno, es que esa es la motivación incorrecta. Solo entregarme a Jesús por algo que yo necesito de Jesús, mas no por el deseo de querer vivir cada día al lado de Él, sin el deseo de querer ser salvo por Él y solamente reducirlo a algo específico. Es ahí cuando viene el chasco, viene la frustración de que Dios no está actuando como uno quiere. Vamos a leer ahora los versículos 18 y 19. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Qué nos dice el texto del tercer grupo? Que es un grupo que sí recibe la palabra, que la semilla dejó de ser semilla y creció, pero acá hay un problema en ese tercer grupo. Y el problema no es el terreno. ¿Sabes cuál es el problema? Las espigas o los espinos. El terreno está muy bien. La semilla cayó, brotó, creció. El terreno está perfecto. Lo malo son los espinos. ¿Por qué los espinos? Porque los espinos tapan, cubren a esa planta. ¿Qué significa eso? Pues el mismo texto dice que estos espinos que cubren el crecimiento de esta semilla es justamente los afanes de este siglo. Mejor dicho, nuestras ocupaciones diarias que sin darnos cuenta terminan siendo más importantes que Dios en nuestra vida. A veces nos preguntamos, ¿por qué tenemos tantos problemas? Cuando en realidad la primera pregunta que deberíamos hacer es, ¿por qué me alejé de Dios? ¿Por qué solté el brazo de Dios? Cuando tú paras en la vida, agotado, frustrado, abrumado, y levantas tus ojos al cielo para preguntarle a Dios, Señor, ¿dónde estás? Muchas veces la respuesta de Dios es, ¿dónde estás tú? Yo estoy aquí, siempre estuve acá. Tú fuiste el que se alejó. Tú fuiste el que con tus decisiones me apartó.
Fuiste tú que con tus ocupaciones y tus afanes de esta vida me pusiste en un segundo lugar, en un tercer lugar. Es lo que Jesús nos dice. El terreno está muy bien. Hemos recibido la palabra, pero quizá en este día yo estoy hablando para alguien que sus ocupaciones lo está haciendo pasar muy poco tiempo con Dios. Que ya no tienes tiempo para orar, ya no tienes tiempo para leer la Biblia, para estudiar la Biblia con alguien. Pero no solamente son los afanes, es el engaño de las riquezas. No es que está mal ser rico, no es un pecado ser rico. El pecado es amar a la riqueza más que a Dios. Es colocar el amor a la riqueza sobre Dios. Las codicias y entre otras cosas. ¿Qué hace todo eso? Ahogan la palabra. Es que le das más tiempo a todo ello y la palabra es tan poquito tiempo que todo lo absorbe, todo lo abruma, todo cae el peso sobre la palabra y la palabra, ¿qué pasa? Se ahoga. ¿Y sabes qué pasa cuando uno se ahoga, hermanos? Tristemente muere. Y quizá hoy estoy hablando para alguien que vive ahogado espiritualmente por los afanes de esta vida, las preocupaciones, las angustias, y te sientes ahogado. Pues mira, aquí viene el verdadero éxito de la semilla en un corazón donde sí brota y donde sí hay cosas lindas. Así que vamos a ver esta parte de la lección. Vamos a entender la cuarta parte de la parábola y vamos a leer el versículo número 20 que dice así. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el único grupo de los cuatro donde sí hay cosecha, donde sí hay resultados positivos. La pregunta es, ¿cómo puedo hacer yo que hoy la semilla cayó, pero mi corazón es como un pedregal? O que mi vida es como vivir entre espinos. ¿Cómo puedo hacer para que la palabra caiga en mi vida y dé fruto? Hay dos cosas aquí. Número uno, oír la palabra. ¿Qué es oír la palabra? Oír no es solamente escuchar. Oír es interiorizar. Oír es reflexionar en lo que estás escuchando. ¿Cuántas veces hemos leído un texto bíblico y no pasó ni 2 minutos para olvidar lo que hemos leído? Y a veces queremos simplemente leer para terminar un capítulo y empezar otro, cuando en realidad ni siquiera estamos entendiendo ni interiorizando lo que estamos leyendo. Pues Jesús nos dice en este día, mira, si tú quieres que tu corazón sea fructífero, número uno, escucha, interioriza, reflexiona en lo que estás leyendo, reflexiona en lo que estás estudiando. Número dos, recíbela. Es decir, una vez que has interiorizado, una vez que has reflexionado, acéptala en tu corazón. Y aceptar implica que muchas veces vas a tener que dejar en un segundo plano lo que tú antes creías, lo que tú antes pensabas, lo que tú estabas acostumbrado a hacer, o el estilo de vida familiar o estilo de vida cristiano que llevabas. Si la Biblia te enseña algo en este día, es que necesitas aceptarlo en tu corazón. Y si choca con tus ideas y si choca con la manera como tú has vivido, pues que choque, que golpee, pero tú necesitas interiorizar y aceptar que lo que está escrito en la Biblia es lo que tu vida hoy necesita. Cuando el ser humano oye, interioriza, reflexiona y acepta la palabra, ¿qué es lo que ocurre? Da fruto. Da fruto. Y aquí viene justamente, y por cierto, y lo vamos a ver más adelante, todo lo que estamos viendo aquí es el trabajo del Espíritu Santo. Pero cuando el texto dice que da fruto, hay que pensar rápidamente en lo que dice Gálatas capítulo 5, que el fruto del Espíritu es amor, que el fruto del Espíritu es el gozo, que el fruto del Espíritu es la paz, es la mansedumbre, es la fe, la paciencia, es decir, lo que mi vida hoy requiere, el carácter que yo necesito tener, es fruto de haber oído y aceptado la palabra de Dios en el corazón. Cuando yo hago eso, hermanos,
nuestra vida va a dar frutos. Y dar frutos significa que nuestro carácter será como el carácter de Jesús. Vamos al día martes de la lección. Lleva por título La razón de ser de las parábolas. Ya hemos explicado al inicio de este video que Jesús hablaba en parábolas, que son relatos cortos, breves, donde Jesús usa recursos de la naturaleza, recursos cotidianos para sus oidores o para sus oyentes, que hace que sea más fácil la comprensión del mensaje. También hemos dicho que Jesús usaba este recurso porque siempre estaba acompañado de los fariseos, de los escribas que intentaban colocarle trampa. Entonces Jesús podía hablar a través de parábolas para no caer en esas trampas de ellos, sino que además a través de las parábolas Jesús podía dar un mensaje directo también para esta gente. Pero además de eso, hay un texto que vamos a leer ahora que nos va a explicar la razón de ser de la parábola. Y vamos a leer entonces versículos número 10 al 12 de Marcos capítulo 4. Dice la Biblia: Cuando quedó solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola y les dijo: A vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo y vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. En una rápida lectura podemos caer en una mala interpretación del texto, porque da la sensación de que Jesús no quiere que la gente sea perdonada. Pero no es así. En realidad lo que Jesús está diciendo es que tristemente hay gente que aunque vea, no va a percibir realmente lo que está sucediendo. Que a pesar de que hay gente que oye la palabra, no quiere entenderla. Y que tristemente, como resultado de no querer entender y de que no querer aceptar, no se van a convertir de sus caminos y que sus pecados no van a ser perdonados. Mejor dicho, no es que Jesús no quiere que esto ocurra, Jesús quiere, pero es tristemente el corazón del hombre que está endurecido. Por eso, yo voy a resumir este día martes diciendo dos cosas simples. Número uno, la clave para entender estas palabras tiene como base que la vida del ser humano tiene sentido cuando hace la voluntad de Dios. No hay forma de entender realmente qué ocurre en este mundo, qué ocurre en nuestra vida, si nosotros no estamos sintonizados con aquel que dirige el universo. Si yo estoy en otra sintonía, pues no voy a entender qué es lo que realmente Dios está queriendo hacer en este mundo, hacia dónde nos dirigimos. Por eso hay tristemente mucha gente que recibe la palabra y es muy indiferente. Recibe la palabra, pero las ocupaciones lo ahogan. Recibe la palabra, pero tristemente las pruebas llegan y la palabra desapareció del corazón. Entonces, la única manera de entender las enseñanzas de Jesús para nuestra vida es cuando hacemos la voluntad de Dios. En segundo lugar, no es que Dios mantiene alejada a las personas, sino que son las propias ideas de la gente que mantiene el corazón endurecido y les impide aceptar la verdad salvadora. Yo me he topado con mucha gente de buen corazón, pero que una vez que entendieron la verdad bíblica, ya sea la verdad sobre el sábado, la verdad sobre la muerte, la verdad sobre la segunda venida de Cristo, simplemente atinan a decir: yo respeto, entiendo, pero yo tengo un estilo de vida. Yo ya tomé una decisión, yo no puedo cambiar mi estilo de vida. ¿Qué va a pensar mi familia? ¿Qué van a pensar mis amigos? ¿Qué va a pensar mis compañeros del trabajo? Y es que a veces, amigos, Cristo no está en un primer lugar en la vida. Y mientras no tomemos la decisión de que Cristo sea el primer lugar, el resto nos va a llevar a creer que vivimos una vida que la tenemos bajo control cuando en realidad no es así. Y en tercer lugar, recordemos de que somos nosotros quienes decidimos en qué tipo de suelo
va a caer la semilla. Nosotros que estamos viendo este video y aquellos a quienes ustedes compartan este video, deben terminar esta parte de la lección diciendo, ok, yo tengo este terreno. Este es el terreno que a mí me representa. Y puede que no sea el terreno de buenos frutos. Y si lo es, amén, y sigue en ese camino. Pero si tú te das cuenta hoy que el terreno donde está cayendo la semilla de Dios es un terreno en pedregal o en el camino o que es ahogada por espinos, pero estamos vivos, pues dejemos que Dios nos perdone y empecemos a dejar que la semilla caiga en un corazón que acepte la verdad y que viva esa verdad. Vamos a continuar con el estudio de esta semana y lleva por título La lámpara y la cesta. Vamos a leer el versículo número 21 y 22. Dice la Biblia, y también les dijo, ¿acaso se trae luz para ponerla debajo de una vasija o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pues bien, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Esto es algo muy sencillo de entender, pero muy profundo de poder reflexionar. Primero, el propósito de las lámparas es dar luz. No hay otro, ¿ok? Yo estoy en este día iluminado por algunas luces que tengo aquí adelante. Hay luces que están atrás en el escenario, en el set. Si no tuviera estas luces, probablemente todo esto se vería oscuro. Entonces, la luz tiene un único propósito, iluminar. ¿Estamos de acuerdo? No tiene otro propósito. ¿Ok? Ahora, la semilla da fruto. ¿Cuál es el propósito de una vida que está dando fruto? Y la respuesta es iluminar. Una vida que da fruto debe iluminar. Una vida transformada por Jesús que no está dando fruto, mejor dicho, que los frutos no se están manifestando en su vida, o una vida transformada por Jesús que simplemente se estancó y no está yendo por otras personas para llevar a Cristo, hay un problema en esa vida. Hay un problema. Porque es imposible tener la luz de Cristo y no alumbrar. Es contradictorio decir que Jesús me ha salvado y no compartir la salvación con otros. Es ilógico decir que amamos a Dios cuando ese amor a Dios no está reflejado en el amor al prójimo. Es así. Solo que acá hay un elemento que no podemos pasar por alto, y es la vasija. La vasija, hablamos del recipiente donde se coloca la luz, pero para que la luz fluya, por lo menos en el tiempo de Jesús, se necesitaba ¿qué? Aceite. El aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo. Por lo tanto, para que nosotros continuamente demos luz, continuamente necesitamos del aceite. Yo no puedo tener aceite y pensar con el poco aceite que hoy tengo, voy a iluminar toda la vida. Se ilumina continuamente porque el aceite es continuo. Somos luz para el mundo porque continuamente el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida. No pidas que Dios haga un cambio en tu vida si tú no estás lo suficientemente seguro en buscar al Espíritu Santo. No pidas que Dios transforme tu carácter si no estás colocando todos tus esfuerzos bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque el fruto del Espíritu es del Espíritu, el fruto no es nuestro. Lo que nuestra vida necesita no se consigue por lo que hacemos, se consigue por la entrega total y completa que le damos a Él.
Es verdad, es un trabajo en conjunto, pero es un trabajo donde el poder no viene de nosotros, sino que el poder viene del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios continúa diciendo en el versículo número 22, donde hemos leído, que nada hay oculto que no haya de ser manifestado, que no hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Y yo sé que muchas veces hemos utilizado este texto cuando alguien hace algo malo y dice, tranquilo, va a salir a la luz, porque no siempre la mentira se queda oculta. Bueno, es una interpretación que le hemos dado, pero esto está hablando del Evangelio, de la predicación del Evangelio, de ser luz para el mundo. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Que lo que el texto quiere decir es que la luz va a brillar porque va a brillar. Y la luz va a sacar a flote lo que muchas veces se ha querido mantener oculto. Y eso es lo que ocurrió en la Edad Media. Eso es lo que ocurrió con los reformadores. Y lo hemos estudiado en el trimestre anterior, cuando hemos visto el libro de Apocalipsis. Que a pesar de los intentos de minimizar la Biblia, de ocultar la Biblia, la verdad siempre se mantuvo. Por eso estamos aquí estudiando la verdad. Y eso es lo maravilloso. Y por último, el versículo dice, si alguien tiene oído, pues oiga. Mejor dicho, todo lo que está escrito en la Biblia es suficiente para entender el plan de la salvación. Si tú eres de los que piensa y dice, es que pastor, ¿qué tal si falta un libro? Si falta otro libro, pues no. Dios quiso que sean 66. Pero es que hubo más libros, sí hubo más libros. Y de todo tipo de libros que se encontraron antiguamente. Pero que porque no están esos libros, la Biblia no es sagrada, la Biblia no tiene lo suficiente para entender y comprender el ministerio de Jesús, pues tampoco es así. La verdad está aquí, en la Biblia. Y este libro es suficiente para poder entender que Dios quiere salvarte, que Dios quiere darte una nueva vida. Y eso es lo que importa. Vamos al estudio del día jueves y lleva por título La parábola del crecimiento de la semilla. Es verdad que en la lección vamos a abordar dos pequeñas parábolas, la del crecimiento de la semilla y de la semilla de mostaza. Yo voy a centrarme más que todo en este día en la primera parábola, que es la del crecimiento de la semilla. De hecho, yo leí estos 4 versículos y yo quedé sorprendido porque encontré por lo menos 7 enseñanzas. Y claro, es normalmente cuando uno predica no puede dar 7 enseñanzas en una predicación porque el oyente apenas recuerda 2 y 3 y luego ya dejó de recordar las otras 4. Pero por tema del estudio, y ya que esto no es un sermón, pero podría servirte para un sermón la información que voy a darte, me gustaría que tomes nota de las enseñanzas que hay en esta parte del estudio. ¿Está bien? Entonces, vamos a leer primero el texto completo y luego vamos a ver las enseñanzas que nos da esta parábola. Leamos el versículo número 26 al 29. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerma y vele, de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de por sí lleva mucho fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. La semilla representa al mensaje que cae en el corazón de alguien que aún no conoce a Jesús y que necesita seguir el proceso. Primero hierba, espiga, grano, y cuando el fruto está maduro, se mete la hoz porque la siega ha llegado. Primera enseñanza. La vida está hecha para crecer. No hay vida si no hay crecimiento. Y esto no aplica solo para tu vida espiritual, amigo. Aplica para tu vida laboral, para tu vida familiar, para tu vida financiera, para todo. La vida está hecha para crecer.
Espiritualmente somos llamados a crecer. El mundo está hecho para crecer. Las plantas crecen, los animales crecen, el bebé crece. Estamos hechos para crecer. Cuando nosotros queremos ir contra el crecimiento, estamos yendo contra la voluntad de Dios. Estamos yendo contra las enseñanzas de Jesús, contra la vida y la forma de vida con la que Dios nos ha dotado. Y en la vida cristiana hay que crecer. Número 2, velemos por la semilla. Y piensa ahora, cuando hablo de la semilla, en esa semilla que ha caído en alguien que recién se ha entregado a Jesús. Vela por esa persona. A veces hemos pensado que el bautismo es el último paso en el cumplimiento de la misión, cuando el bautismo es el primer paso para que la persona vaya al reino de los cielos. Dios no nos llamó a llevar personas solamente al bautismo. Dios nos llamó a llevar a esas personas que se han bautizado en nuestra iglesia por el trabajo, por nuestro esfuerzo, llevarlas al reino de los cielos. Las estrellas en la corona que Dios nos va a dar no es por cuánta gente hemos bautizado, es por cuánta gente hemos llevado al cielo. Yo te pregunto, ¿será que hemos perdido a aquellas personas que se han bautizado? Mira tu iglesia, mira tus alrededores. ¿Cuántas sillas vacías hay? ¿Cuántas bancas vacías hay? Hay que velar por la semilla. ¿Por qué? Porque cuando no velamos, muere. Y tal vez por eso muchas personas donde la semilla fue sembrada, hoy no están más. Porque nos hemos olvidado de vigilar. Número 3. El trabajo del sembrador es un trabajo por fe. Porque el sembrador que siembra no se da cuenta cuándo crece. Yo te digo algo a ti, que tal vez tienes a tu papá que no quiere saber nada del evangelio, a tu esposo que tiene el corazón duro, a tu esposa o algún hijo que creció conociendo la fe, pero hoy no quiere saber absolutamente nada de Dios, o ese amigo o amiga del trabajo que se burla de ti y que tú anhelas ver a esa persona en el cielo. Tú eres el sembrador. Tú ya pusiste la semilla. La semilla va a trabajar. Por fe avanza. Por fe sigue adelante. Por fe sigue orando por esa persona que tanto amas y hoy tiene el corazón duro. Porque en el momento menos pensado, esa semilla va a brotar y va a crecer sin que esa persona sepa cómo. Porque así trabaja Dios. En tercer lugar, en cuarto lugar, hay un trabajo unido. El trabajo del hombre, que es echar la semilla, y el trabajo de Dios, que es hacer que esa semilla brote, que esa semilla crezca, que esa semilla reciba la luz necesaria del sol, que esa semilla reciba la lluvia necesaria. Yo pregunto, ¿quién es capaz de hacer que caiga el sol? ¿Quién es capaz de hacer que caiga la lluvia? ¿Acaso no es Dios? ¿O es un trabajo humano? Eso ya no depende de nosotros. Entonces, en el cumplimiento de la misión, es Dios y el hombre que tenemos que andar juntos. Quinta enseñanza. Todo este proceso es hasta la siega. Esto significa, entendido que la siega se representa el día que Cristo venga por segunda vez y lleve a todos los frutos que ya están maduros al reino de los cielos, a la eternidad. Entendamos que el trabajo de cambiar en nuestra vida, el trabajo de crecer, es un trabajo diario que solo termina cuando Cristo venga. Por eso, no te desanimes si hoy fracasaste. No te desanimes si hoy pecaste, si hoy caíste. Dale gracias a Dios que sigues con vida, que estás escuchándome, que estás viendo este video. Porque lo que Cristo puede hacer por ti de aquí en adelante es mucho más de lo que tú has logrado de aquí hacia el pasado.
Enfócate en el presente, tómate de la mano de Jesús y que sea Jesús quien te lleve hacia un futuro con esperanza, con seguridad, sabiendo que Él va a estar allí. Porque tu proceso de crecimiento no es un día. Puedes caer hoy día, pero mañana tienes que levantarte. Puedes haber caído mañana, pero pasado tienes que levantarte. La vida es una vida de constancia, es una vida de perseverancia, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Sexta enseñanza. Pues así como la planta, pues no da fruto para sí mismo, la planta da fruto para otro. Pues nosotros no podemos vivir para nosotros mismos. Tenemos que vivir para los demás porque somos representantes de Jesús para la salvación de otras personas. Y número 7. ¿Cuándo la siega llega? Cuando el fruto está maduro. Entendemos que frutos refiere al carácter de Cristo. Por lo tanto, cuando el carácter de Cristo se haya reproducido en nuestra vida, es allí cuando Jesús va a volver. Sin lugar a dudas, ha sido un estudio maravilloso. Hemos visto el reino de Dios mostrado a través de parábolas para Cristo. Ese reino de Dios que Él pronto va a instaurar en esta tierra por la eternidad. Es un reino en el cual tú y yo ya podemos empezar a vivir. Y podemos empezar a vivir en ese reino dejando que la semilla entre en nuestro corazón, que la aceptemos por la fe y que decidamos dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo de que nuestra vida pueda dar frutos. Yo no sé cómo hoy está tu vida, pero me gustaría en esta semana orar por ti. Déjame tu nombre, deja algún pedido de oración, no solamente porque yo voy a estar viendo los mensajes, sino porque hay miles de personas que ven este video. Y esas personas estoy seguro que van a estar orando por ti. Lo importante de todo es seguir creciendo, porque la vida está hecha para crecer. Cristo va a venir y me gustaría que juntos podamos estar listos cuando Él venga y podamos estar con Él en el reino de los cielos. Que Dios te bendiga en gran manera. Te envío un fuerte abrazo. Deja los comentarios de qué te parece este video. Comparte este video ahora mismo antes que te vayas. Y si aún no te has suscrito, ya sabes que puedes suscribirte a este canal. Conmigo será hasta la siguiente semana. Chao, chao.